Me miraron a los ojos y me dijeron que yo era el problema, que mi falta de profesionalidad era inaceptable y que había puesto en riesgo la seguridad de los niños por un vicio egoísta. Pero lo que más me dolió no fue el despido ni la humillación pública, sino saber que al echarme a mí, ellos se quedaban solos de nuevo, encerrados en ese infierno de paredes blancas y silencios forzados. Si hubiera sabido lo que estaba a punto de pasar aquella mañana en el despacho de la directora, quizás me habría ido corriendo, pero mi historia no trata sobre la huida, sino sobre el precio que a veces hay que pagar por decir la verdad en un mundo que prefiere mirar hacia otro lado. Me llamo Melissa, y esta es la crónica de cómo un sueño de vocación se convirtió en una pesadilla legal, y de cómo tuve que perderlo todo para encontrar la fuerza de cambiar las cosas. Todo comenzó con una ilusión tan brillante que cegaba cualquier señal de advertencia, pues estudio educación social, para alguien como yo, comenzar el periodo de prácticas no es simplemente un trámite académico, es el momento en que la teoría cobra vida, el instante en que por fin puedes tocar la realidad y sentir que sirves para algo. Recuerdo perfectamente la noche anterior a mi primer día, planchando mi ropa con un cuidado obsesivo, repasando mis apuntes sobre intervención en la infancia y diversidad funcional, imaginando las caras de los niños con los que trabajaría, visualizando sonrisas, avances, pequeños milagros cotidianos que yo ayudaría a construir. El centro tenía una reputación intachable sobre el papel, un lugar especializado en niños con discapacidad, financiado, respetado, un supuesto santuario para los más vulnerables de nuestra sociedad, y yo me sentía la persona más afortunada del mundo por haber conseguido una plaza allí. Los primeros días caminé por esos pasillos con la reverencia de quien entra en un templo, saludando a los coordinadores, observando las instalaciones que parecían limpias y ordenadas, convencida de que estaba en el lugar correcto. Pero esa fachada de normalidad y excelencia tardó muy poco en resquebrajarse. No fue algo que sucediera de golpe, sino una serie de grietas que empezaron a aparecer en la pintura perfecta de mi idealismo. Primero fueron los silencios, demasiado prolongados para un lugar lleno de niños, luego las miradas esquivas de los monitores veteranos, esas miradas de quienes han visto demasiado y han decidido que es más seguro no ver nada. El primer golpe de realidad me llegó una tarde de martes, cuando entré en una de las salas comunes sin avisar y me encontré con una escena que mi cerebro tardó varios segundos en procesar porque se negaba a aceptar lo que tenía delante. No había juegos, no había estimulación, no había risas, solo había cuerpos pequeños aparcados en rincones, ignorados sistemáticamente por el personal que revisaba sus teléfonos móviles con una indiferencia que helaba la sangre. Me acerqué a uno de los niños, llamémosle Tomás, un pequeño con parálisis cerebral que me miró con unos ojos tan llenos de súplica que sentí que se me rompía el alma en 1000 pedazos. Tenía sed, una sed evidente, los labios secos y agrietados, y cuando le di agua con cuidado, la avidez con la que bebió me confirmó que llevaba horas desatendido. Pero eso no fue lo peor, porque lo que descubrí después me rompió aún más. Al día siguiente, guiada por una intuición oscura y un nudo en el estómago que no me dejaba respirar, decidí prestar atención a lo que ocurría detrás de las puertas cerradas, esas habitaciones a las que los becarios supuestamente no teníamos que entrar sin supervisión. Lo que vi allí superó mis peores pesadillas y borró de un plumazo mi inocencia, niños atados a las camas. No eran sujeciones médicas prescritas por seguridad en un momento de crisis, eran ataduras rutinarias, correas de contención usadas por pura comodidad del personal, para que los niños no molestaran, para que no hubiera que vigilarlos, tratándolos como si no fueran personas, como si fueran muebles defectuosos que se pueden almacenar en un trastero hasta que alguien decida qué hacer con ellos. El horror me paralizó momentáneamente, sentí una mezcla de náuseas y una ira volcánica que subía por mi garganta, y supe en ese instante que mi vida, tal y como la había planeado, acababa de terminar. No podía ser cómplice de aquello, no podía volver a casa, cenar y dormir sabiendo que Tomás y los otros estaban siendo torturados por la negligencia de quienes cobraban por cuidarlos. Así que cometí el error de los valientes y de los ingenuos. Hablé. Fui directamente al despacho de la directora, con el corazón latiéndome en las sienes y las manos temblando, no de miedo, sino de pura indignación. Le conté lo que había visto, le hablé de la deshidratación, de la falta de estímulos, y sobre todo, de las ataduras ilegales e inmorales. Esperaba sorpresa, esperaba preocupación, esperaba que ella, la máxima responsable, se levantara horrorizada y tomara medidas inmediatas. Qué equivocada estaba. La mujer me escuchó con una frialdad de témpano, sin mover un solo músculo de su rostro, y cuando terminé,
Soltó un suspiro de fastidio, como si yo fuera una mosca molesta zumbando en su oído. Me dijo que yo era un estudiante, que no entendía la complejidad de la gestión, que los protocolos eran los que eran y que mi percepción estaba sesgada por mi falta de experiencia. Intentó manipularme, hacerme creer que lo que mis ojos habían visto no era la realidad, sino una interpretación dramática de una novata. Pero yo no cedí, insistí, elevé la voz, le dije que eso era maltrato y que si ellos no hacían nada, yo tendría que hacerlo. Esa fue mi sentencia. La mirada que me lanzó en ese momento fue de puro odio, una promesa silenciosa de destrucción. Al día siguiente, cuando llegué al centro dispuesta a seguir vigilando, me impidieron la entrada. Me llamaron a una reunión disciplinaria y, sin pestañear, me comunicaron que mis prácticas quedaban suspendidas inmediatamente. La razón oficial fue lo que me dejó sin aliento. Me acusaron de abandonar mi puesto de trabajo repetidamente para irme a fumar. Yo, que nunca en mi vida he probado el tabaco, que detesto el olor del humo, estaba siendo acusada formalmente de negligencia por un vicio que no tenía. Fue una jugada maestra de la crueldad burocrática. No solo me echaban, sino que manchaban mi expediente académico y mi reputación profesional con una mentira tan burda que resultaba casi imposible de refutar sin pruebas. Me quedé en la calle, con una caja de cartón con mis pocas pertenencias y una carta de despido disciplinario en la mano, mientras los verdaderos culpables seguían dentro, cobrando sus sueldos y perpetuando el abuso. Ese fue el momento exacto en que perdí toda esperanza. Sentí que el sistema era un monstruo gigante y yo una hormiga insignificante a la que acababan de aplastar sin esfuerzo. Volví a casa llorando, no por mí, sino por la impotencia, por la imagen de Tomás atado a esa cama, por la certeza de que nadie me creería frente a una institución tan poderosa. Me encerré en mi habitación durante días, sumida en una depresión oscura, cuestionando mi vocación, cuestionando la justicia, sintiéndome pequeña, sucia y derrotada. La universidad, al recibir el informe del centro, se puso de perfil, era la palabra de una institución prestigiosa contra la de una alumna en prácticas, y la balanza del poder siempre se inclina hacia el lado del dinero y la influencia. Me sentí traicionada por mis profesores, por el sistema educativo y por la vida misma. Toqué fondo el día que recibí la notificación oficial de que podía suspender la carrera por este incidente. Estaba en la cama, a oscuras, mirando el techo, deseando no haber visto nada, deseando haber sido como los demás, ciega y sorda ante el dolor ajeno para poder seguir con mi vida tranquila. Y ahí entendí que estaba completamente sola, o al menos eso creía. Pero entonces, en medio de ese silencio asfixiante, recordé algo, una frase que un profesor nos había dicho el primer año: la educación social no es para salvar el mundo, es para que el mundo no nos destruya a los que somos diferentes. Y pensé en los niños. Ellos no podían hablar, no podían contratar abogados, no podían irse a casa y llorar en su cama porque no tenían otra casa que esa cárcel. Si yo me rendía, si yo aceptaba la mentira y el silencio, me convertía en uno más de sus verdugos. Esa idea me golpeó como un rayo. No se trataba de mí, ni de mis notas, ni de mi título, se trataba de dignidad humana básica. Me levanté de la cama, me lavé la cara y me miré al espejo. Tenía ojeras, estaba pálida y había adelgazado, pero en mis ojos ya no había miedo, había una determinación fría y afilada. Decidí que no iba a ser la víctima de esta historia, iba a ser la pesadilla de quienes se creían intocables. Busqué un abogado, no uno cualquiera, sino uno especializado en derechos laborales y civiles, y le conté todo. Al principio fue escéptico, la historia del tabaco estaba bien armada por ellos, tenían testigos falsos, tenían informes fabricados. Pero yo tenía algo que ellos no esperaban, mi memoria detallada y un diario de campo que, por pura disciplina académica, había rellenado cada día con horas, nombres y situaciones. Y tenía la verdad. Decidí llevarlo ante la justicia, demandando al centro no solo por el despido improcedente y la falsedad de la acusación, sino denunciando las condiciones de los menores. Fue como tirar una piedra contra un tanque. Intentaron hundirme para taparlo todo. Recibí llamadas anónimas sugiriendo que si retiraba la demanda podría retomar mis prácticas en otro sitio. Insinuaciones de que mi carrera terminaría antes de empezar si seguía adelante. Pero cada amenaza solo servía para echar más gasolina a mi fuego interior. No fue fácil, el proceso fue largo y desgarrador.
Hubo meses de espera, de interrogatorios donde los abogados del centro intentaron hacerme parecer una niña inestable y mentirosa. Cuestionaron mi salud mental, mi integridad, mi capacidad para juzgar la realidad. Hubo días en los que salía de los juzgados temblando, con ganas de vomitar, preguntándome si valía la pena tanto sufrimiento. Parecía que avanzaba, pero aún había una batalla que no había peleado, la de la opinión pública. Lo que empezó como una denuncia laboral se convirtió en un caso que estalló a nivel nacional cuando un periodista, cansado de las notas de prensa oficiales, decidió escuchar mi versión y contrastarla con familias de exinternos que también tenían sospechas. El reportaje salió un domingo y el país entero se estremeció. De repente, ya no era la becaria problemática, era la voz de la conciencia de un sistema roto. Otros trabajadores, antiguos empleados que se habían ido por miedo, empezaron a contactarme, dispuestos a testificar. El muro de silencio comenzó a desmoronarse ladrillo a ladrillo. Y entonces, llegó el día del juicio final, el clímax de toda esta locura. Me encontré cara a cara con la directora en el estrado. Ya no parecía tan alta ni tan poderosa, se la veía nerviosa, acorralada por las evidencias que habíamos logrado reunir gracias a la presión mediática y a los testimonios que surgieron. Cuando mi abogado le preguntó directamente sobre los protocolos de sujeción y demostró, con los registros horarios, que yo estaba atendiendo a un niño en el momento exacto en que supuestamente estaba fumando en la calle, su arrogancia se desplomó. Se hizo un silencio sepulcral en la sala, un silencio muy diferente al del centro. Este era el silencio de la verdad abriéndose paso entre toneladas de mentiras. Lo que sentí cuando el juez dictó sentencia no fue euforia, fue una paz profunda y líquida que inundó cada célula de mi cuerpo. Gané. El fallo no solo reconoció que mi despido fue nulo y basado en hechos falsos, obligándoles a rectificar mi expediente y a indemnizarme, sino que desencadenó una inspección masiva de los servicios sociales que terminó con la destitución de la directiva y la intervención del centro. Los niños, mis niños, por fin iban a ser tratados como personas. Salí del juzgado y el sol me pareció más brillante de lo que había sido en meses. Había recuperado mi vida, pero ya no era la misma Melissa que entró con su uniforme nuevo aquel primer día. Esa chica ingenua había muerto para dar paso a una mujer consciente de que el mal triunfa cuando la gente buena decide que es más cómodo callar. Nunca olvidaré la mirada de gratitud de una de las madres de los niños, que me esperó fuera para abrazarme. En ese abrazo entendí que la vocación no es solo cuidar, es defender. Pero lo más importante no fue lo que pasó conmigo, sino lo que aprendí para siempre y que quiero que se te grabe a fuego. La verdad es incómoda, la verdad duele y a veces te cuesta todo lo que tienes, pero es lo único que nos hace libres. Si alguna vez te encuentras en una situación donde tu voz es la única defensa contra la injusticia, no te calles, aunque te tiemblen las piernas, aunque te digan que estás loco, aunque te amenacen con quitarte tu futuro. Porque tu futuro no es un título ni un puesto de trabajo, tu futuro es la persona que ves cuando te miras al espejo cada mañana. Tú también puedes ser la piedra que derriba al gigante. Si alguna vez te sientes roto como yo, recuerda que las grietas son simplemente el lugar por donde entra la luz. Mi batalla legal terminó, gané contra todo pronóstico, pero la lucha por un mundo más justo, esa batalla, es la que tú y yo tenemos que seguir peleando cada día.